cielo semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces, la vida es más compleja de lo que parece. Así se titula esta canción de Jorge Drexler, La vida es más compleja de lo que parece. ¿Qué razón tiene? Canción que tiene que ver con el libro del que vamos a hablar ahora. En estas últimas semanas estamos desconfinando libros, títulos que salieron de imprenta en los días en que se declaraba la pandemia y que hasta ahora prácticamente no han podido circular. Es el caso de la primera obra de la zaragozana Almudena Brí, o Almubrí, que es como lo firma. Ella es filóloga, se dedica al marketing y las redes sociales al frente de la empresa Satsatsu y ahora debuta como escritora con una obra titulada Quizá sea mañana. Almudena, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ahí está Drexler como parte de la banda sonora de este libro, de tu primer libro, que lo has escrito con una fórmula poco habitual, ¿no? Porque has combinado relatos y poemas. Sí, la verdad es que es poco habitual porque en realidad es una recopilación. No lo he escrito en el último año, en los 2 últimos años, sino que es un libro que está compuesto de relatos, de poemas, de cartas que he ido escribiendo durante décadas y que por fin me he decidido a publicar y compartir. ¿Qué necesitabas para decidirte? Quiero decir, ¿te costaba decidirte a publicarlo? Sí, yo creo que sí, porque en realidad en principio los escribía para mí, como una especie de desahogo, como una especie de pasatiempo, y sí que en el fondo siempre existía esa posibilidad de publicar, pero no me decidía, y hasta que encontré una persona que lo leyó y me dijo que tenía la calidad suficiente para salir, pues no di ese paso. En la portada vemos un dibujo de la calle Alfonso. ¿Sí? Es en la portada, y en el interior vemos algunas referencias. Bueno, hay un relato que se titula Zaragoza, Uh-huh. que dice cosas como: lo que me enamora de Zaragoza es que bulle de gente en las calles, que invita a vivir a pesar del frío y del calor. Fíjate que yo un día también en redes sociales lo comenté, que me impresionaba mucho el vacío de la ciudad durante la pandemia, durante el confinamiento, por lo Uh-huh. callejeros que son los zaragozanos, ¿verdad? Sí, eso es que Zaragoza yo creo que, tiene sus cosas malas, como todas las ciudades, pero Zaragoza lo que tiene de especial, o lo que a mí siempre me ha maravillado, es eso, que las personas siempre se han lanzado a la calle, nos gusta muchísimo pasear, ir al tubo. Es algo que a mí me encanta de esta ciudad, y no sucede en todas las ciudades del mundo, por supuesto que no, pero incluso de España. Entonces es algo que a mí me maravilla, y quería regalarle un relato a mi ciudad. Es una seña de identidad que es verdad, y sobre todo la gente de fuera lo aprecia. Yo recuerdo haber hecho de Cicerone, de una periodista que vino una vez, y en un día de estos fríos, como también recuerdas, efectivamente, fríos de Cierzo, preguntarme ya, pero ¿cómo hay tanta gente en la calle? ¿No? Es un poco seña de identidad de Zaragoza. Pero Sí, quiero también de otro relato, hay un relato de los más breves, que no puedo pasar por alto y tengo que comentarlo. Se titula La Vie en Rose. Sí. Y entre otras cosas, atentos oyentes, porque esto estaba ya escrito antes de todo lo que nos ha pasado, ¿vale? El libro, de hecho, ya en imprenta estaba en febrero. Y entre otras cosas dice este relato: tenían muchas cosas que celebrar aquel miércoles de noviembre: la cotidianidad absoluta, la pura y santa rutina, la fortuna de un día más, la normalidad total. Me ha encantado descubrir eso, y me imagino que te habrás reflexionado mucho de haber escrito ese relato antes de que hayamos descubierto todos lo importante que era la normalidad, ¿no? Sí, es curioso que lo escribí hace tiempo, pero encaja a la perfección con el momento que se ha publicado, y de hecho le ha llamado la atención a más personas, a más lectores. Y en realidad es que esta filosofía de vida, de disfrutar cada día, el carpe diem, el celebrar cada día, aunque parece manido y tenemos que tener muy, muy presente, no solo en teoría, sino en práctica, ahora se ha vuelto como fundamental, que hemos llegado a apreciar no las pequeñas cosas, sino las cosas insignificantes, ¿no? Que antes nos pasaban desapercibidas o ni siquiera valorábamos. Pues respirar o ir a la calle sin una mascarilla, un rayo de sol, ahora son cosas que valoramos y que antes no lo hacíamos. La pura y santa rutina, como dices ahí. Exactamente. En ese relato. ¿Cuánto hay de autobiográfico en este libro, en Quizás sea mañana?
Bueno, esa es un poco la pregunta del millón, sobre todo entre personas que me conocen, y porque yo creo que todos los relatos parecen reales o son creíbles, pueden haber sucedido todos, pero bueno, yo diría que sería un 50-50 de autobiografía y de ficción. Pero bueno, sí que es verdad que incluso en los relatos de ficción hay muchas pinceladas autobiográficas, de frases, detalles, rasgos, que sí que obedecen a una realidad. ¿Y cuánto hay de cinematográfico? Esto lo pregunto porque digamos que algunos de los relatos, los más pasionales, Uh-huh. son como pequeñas escenas de película. Sí, yo creo que sí que tienes razón, que todo tiene un poquito de película, pero yo creo que no solo algunos relatos, sino que en general es un poco la magia de leer y de escribir, el hecho de que el autor tenga su película, lo traduzca a palabras y luego el lector lo recoja y recree y cree su propia película en la cabeza, y que esas dos películas además no sean iguales. Yo creo que es lo bonito de la lectura. Hablando de la magia de escribir, en un prólogo comentas bueno, que has reflexionado mucho antes de publicar esto y te haces la pregunta de quién es escritor y que si solo es escritor el que logra vivir de ello, si solo es escritor el que publica. Te haces una serie de preguntas, ¿ya lo tienes claro? No, todavía no he llegado a ninguna conclusión. La verdad, sigo teniendo las mismas preguntas en la cabeza porque, pues como bien digo en esa introducción, la RAE te da una definición, pero que es demasiado ambigua. ¿Quién es escritor? Pues yo creo que todo el mundo que ha publicado o que ha escrito o que quiere publicar se lo pregunta. Y no he llegado todavía a la conclusión. A mí no sé si me podrás ayudar tú, Miguel. No puedo ayudarte. Lo que pasa es que sí que esas reflexiones me han recordado un libro que leí hace bastantes años, curioso, un libro en el que se recuerda, como cuando dices, por ejemplo, solo es escritor quien vive de ello. La mayoría de los escritores a lo largo de la historia no han vivido de lo que han escrito. Ahí está Cervantes recaudando impuestos, pero leí un libro hace muchos años, por si tienes curiosidad, que se llama Trabajos forzados, ¿no? La autora era una italiana y hacía un repaso por grandes escritores contando a qué se había dedicado cada uno de ellos, ¿no? De los trabajos más dispares, o sea, como curiosidad, ¿no? De escritores que jamás vivieron de lo que escribían, sino de otro trabajo que tenían. Almudena, Almubrir, recuerden que es como firma este libro, quizás sea mañana. He hablado antes de los relatos y de ese toque cinematográfico pasional, de película romántica. En los poemas, sin embargo, hay varios de desamor, de ruptura, de un tono un tanto amargo. Sí, yo creo que el libro tiene mucho de sentimientos, sobre todo, más de siento luego existo que de pienso luego existo, y yo creo que uno de los temas principales del libro es eso, el amor y los sentimientos, y el amor en todas sus versiones posibles, desde el amor más apasionado al desamor, a la frustración, las segundas oportunidades. Hay un poco todas las versiones de este sentimiento, porque bueno, todo en la vida pues eso no es todo bonito ni todo malo, y sobre todo en este libro, que son relatos recopilados durante tanto tiempo, pues hay un montón de estados de ánimo diferentes. Ya lo dice en uno de los prólogos Carlos Castán, que has escrito de la vida con toda su variedad, de la euforia al desaliento, ¿no? Sí, yo creo que lo define muy bien, y bueno, es un prólogo muy muy bonito en el que yo creo que capta a la perfección, pues eso, la idea y el hilo conductor que está en todo, a lo largo de todo el libro, que es la unión un poco de todos los relatos. Quizás sea mañana, es el título de este libro de relatos, poemas y cartas, que se quedó confinado. Me imagino que también pensaste mucho en el título cuando publicar el libro y de repente que no pueda salir a la calle, ¿no? Quizás sea mañana, ese mañana ya ha llegado. Sí, ese mañana llegó, aunque inicialmente el título iba a ser El no ya lo tienes, pero bueno, en una de las correcciones me vino así como una especie de revelación, y encontré el título dentro de los textos, y finalmente fue Quizás sea mañana, y bueno, ese día es hoy, aunque todavía el libro no ha podido difundirse y todavía no está físicamente en librerías, pero bueno, ese día ya es hoy. Podemos dar una página web que es la de vuestra empresa donde sí que se encuentra, ¿correcto?
Sí, eso es, en sasasu.es, escrito con Z, o sea, Sí. ZSA, ZSA, ZSU.es, ahí se puede encontrar y además lo mando dedicado para quien así lo solicita en el proceso de compra. En cuanto pongan ZSA les va a salir ya... Sí, o incluso si buscas en Google Almubrí, quizás sea mañana, yo creo que sale la primera opción. Pues Almudena, que sea mañana ya el libro desconfinado, que circule mucho y gracias por esta tu primera obra. Gracias, Almudena. Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias. Gracias. La vida es más compleja de lo que parece. Mejor o peor, cada cual seguirá su camino. Cuánto te quise, quizás seguirás sin saberlo. Lo que dolería por siempre ya se desvanece. La vida es más compleja de lo que parece. Oh, la vida es más compleja de...